de igualar la vibración que están representando. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, un cuarzo ignorante? No existe un cuarzo ignorante. No existe una partícula del cosmos que no posea una sabiduría de su papel en el presente. Pero nosotros no sabemos gobernar a dichos seres, ya que aunque somos pináculo de la creación, estamos caídos, puesto que el aspecto anímico de estos seres está consciente en cuarta dimensión, porque ellos espiritualmente no cayeron del Edén, que es la cuarta dimensión. Los que cayeron fueron los seres humanos. Y hoy compramos un cuarzo y un escéptico dirá, pues sí, tiene cualidades de conducción eléctrica, mide tanto, su estructura molecular, y no puede ni siquiera sentir su energía. Está invidente espiritualmente. No puede percibir dicha luz. Sus sentidos ocultos están caídos. Entonces, menos puede atisbar el aspecto anímico que encierra el mineral. Estamos hablando de que desde el grano minúsculo que conforma a la arena hasta el mineral más valioso como un diamante o un metal como el oro, la plata, etcétera, etcétera, son principio vibración. Así. Por ello, las correspondencias zodiacales, el sol o Leo y el oro marchan unidos porque vibran con un concepto vibración. Así, la delicada planta con su bello aroma se corresponde con un principio vibración que más tarde en el tiempo, cuando el ser humano cayó y desarrolló el principio de vibración contrario al original, y después surgió la aromaterapia, ¿no? Y entonces, para sanar tal proceso emocional, pues tal esencia, y esto y el otro, flores de Bach, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que esa planta puede provocar en el sistema límbico la actitud emocional opuesta a la que prevalecía una vez que se aspira el delicado aroma de una rosa, de la albahaca, del pasto inclusive? ¿Por qué activan esas áreas? Porque son principio vibración. Recordarán ustedes el dolor de cabeza en casa y la abuelita, ponte esta hojita de albahaca, ¿no? Te la ponías, y sí, efectivamente, a veces ponía negra, en otras ocasiones simplemente te dejaba de doler la cabeza. Los cuarzos poseen vida, poseen inteligencia, poseen energía y son vibración. De repente nosotros hemos escuchado sobre los gnomos, los duendes, ¿verdad? Y hay quien ha tenido experiencias directas con esos seres, o como les llaman por acá, aluches. Son seres minerales evolucionados. Es decir, en cada uno de los reinos, que son el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, son un proceso de desarrollo de habilidad espiritual e inteligencia. Es decir, la creación no es algo desordenado. ¿Han observado ustedes que la vida humana se basa en el desarrollo de la experiencia? Espiritualmente igual, lo mismo sucede. Las oleadas de vida siempre penetran a través del mundo mineral sumergido. Dentro de esa alquimia del vientre de la tierra, dentro de esas emulsiones minerales o metalúrgicas, se están gestando cada vez nuevos elementos que surgen de la misma en procesos de millones de años y que son acompañadas de la evolución del aspecto inteligente que habita la tierra y que son millonadas de minúsculos seres. A esos seres se les conoce como elementales de la naturaleza. Ese elemental de la naturaleza
ya que aún no es humano, ese elemental es el que se coloca al servicio del hombre y la mujer que le saben pedir. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Hoy nosotros utilizamos diferentes recetitas por aquí y por allá para tratar de gobernar a un mineral que muchas veces nos supera en sabiduría y en poder. Y decimos, bueno, es que no funciona. Pero es que ellos reconocen y perciben el grado de desarrollo de aquel que los quiere gobernar. ¿Comprenden? No se trata simplemente de un diploma, de una geometría sagrada mecánica, o de una oración hebrea, o de una varita hecha con hilos de cobre. No es nada más la parte física, es la potestad del que trabaje con dichos minerales. Pero si nuestro principio de vibración está equivocado en relación al mineral con el que queremos trabajar, entonces es como si un alcohólico nos quisiera dar un consejo de cómo vivir. ¿Qué diríamos? Oye, si tú estás mal, ¿cómo me vas a decir a mí cómo vivir? Del mismo modo, no podemos gobernar a los elementales, que eso se llama ser mago o ser maga, que es parte del proceso espiritual, saber conversar con la naturaleza, para que la naturaleza nos asista. ¿Para qué? Para múltiples cosas: protección, sanación, desarrollo de espiritualidad, para comunicarse con una persona a la distancia, etcétera, etcétera. Hoy día a las personas les interesan más estos temas, pero por el lado de la goecia, ¿no? Por el lado de lo tenebroso, ¿sí? De usar tales animales, minerales, vegetales, para hacerle tal cosa a tal ser humano, ¿verdad? Para que llegue de rodillas a tus pies, etcétera, etcétera. Etcétera, etcétera, el famoso toloache, en fin, ¿sí? Porque la sal misma, ¿verdad? La sal misma mal utilizada, porque la sal también es el amor. Entonces, existe un camino de luz, existe una senda luminosa para relacionarnos con la bendita Madre Natura. La bendita Madre Natura rige la economía planetaria, orquesta la vida de todo lo que le integra y dirige a todas esas esencias, que a su vez se dividen en, aparte de los reinos, se dividen en rayos de creación. Es decir, hay plantas que están regidas por el sol, hay plantas que están regidas por la luna, hay plantas que están regidas por Mercurio, etcétera, etcétera. Y en base a esa línea van pasando las esencias de reino en reino. Por ello es que existe lo sagrado. Todo es sagrado. El problema es que nosotros no somos sagrados. Cuando esta humanidad cae y nos convertimos solo en seres humanos, formamos un cuarto reino, que es muy diferente al hombre desarrollado. Cuando digo hombre me refiero al varón y a la varona, o mujer, porque hombre no es un género sexual. Hombre es un grado, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Así, estas oleadas de vida dentro de cada reino son regidas por ángeles, y dichos ángeles o seres que son desarrollados les instruyen en el proceso de
2 árboles de aguacate. Y pues no, nunca dieron aguacates. Pasaron los años. Entonces, los vecinos que codiciaban los aguacates, pues un día dieron el sano y desinteresado consejo. Doña Emilia, lo que usted tiene que hacer es regañar el árbol y darle sus cuerazos para que dé aguacates. ¿Y qué creen? Floreó y dio aguacates. Así. Eso en las rancherías, eso es conocido. La magia elemental, la magia con la naturaleza. Por allí nos platicaban un suceso de aquí de la hermana República de Tabasco, de una damita que no le cuidaron su ombliguito y pues le salió como tamarindo, ¿verdad? Entonces iba creciendo la criatura con el ombligo saltado y la madre de familia pues no sabía qué hacer. Llamó a su familia y le dijeron, ¿no? Tienes que buscarte el árbol de guásimo, un hilito rojo, haces unos cortes ahí para que entre el hilito a la corteza de dicho árbol y conforme la corteza se coma esa marca e hilo, va a desaparecer, bueno, se va a reabsorber el ombligo. Y efectivamente así sucedió. Entonces, ¿qué sucede? ¿Hasta dónde la ciencia y hasta dónde el espíritu? Pero nosotros dependemos muchísimo de la materia. Así, el aspecto vegetal pues está integrado también por diferentes líneas. Les comentaba, ¿no? Por ejemplo, la marihuana es una planta de tipo solar. Y vean el tipo de seres que se generan cuando la consumen. Se idiotizan. Todo el respeto que se merezcan, ¿verdad? Los que adoran el verde. Pero lamentablemente no estamos a la altura de la planta. Y el resultado es la psicodelia o drogadicción. Lo que hablábamos en aquella clase de la era de Acuario, cuando mencionábamos sobre el uso del peyote, ¿verdad? Ahí van aquellos tipos creyendo que porque usan prendas de huichol o porque les chilla la ardilla, que ya eso les va a dar la altura espiritual para gobernar al peyote. ¿Y qué sucede? El peyote gobierna a la persona y la persona acaba drogada. Así. Entonces, en el vegetal, por ejemplo, se organizan en familias. O sea, cuando nosotros vemos un árbol de naranjo, son múltiples esencias que han pasado del reino mineral al reino vegetal y que se encuentran muchas en un árbol. Allí se les llama familias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos un codito, ¿verdad? Colocamos en agüita y luego de ahí sacamos otro árbol. Cada familia dentro de un árbol está dirigida por el elemental más desarrollado y el grupo de árboles de ciertas zonas o de una zona están regidos por un deva, y un deva es una esencia muy revolucionada dentro de ese mismo plano que les gobierna. Por ejemplo, los españoles en su ignorancia creyeron que los aztecas veneraban dioses, como decir Tlaloc o como decir Chac acá entre los mayas, pero se les rendió un tributo, pero no eran dioses, son devas, son regentes del elemento agua. Entonces, a Tlaloc pues se le pedía que hubiera agua. Él también, en base a la conducta del pueblo, se la daba o se la negaba. ¿Qué ocurrió cuando la estatua de Tlaloc fue tomada de Coatlinchan contra la voluntad del pueblo, verdad? Se la llevan y se desata una tormenta, se inunda el centro del DF y desde entonces cada año se inunda el Distrito Federal por lluvias. Y seguirá siendo así hasta que se respete la voluntad de Tlaloc. Yo recuerdo una ocasión, tendría yo unos 16 años, me tocó participar del corte del palo volador de la cultura totonaca.
se nos pidió a todos un ayuno de 40 días, no carne, no alcohol, bueno, mil cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros fuimos a dicho corte, que hacía 30 años no se realizaba en aquella región, pues se incorporó a nuestros trabajos una camioneta Ram Charger, si las conocen, ¿no? Un toro de vehículo, era nueva esa camioneta en el 95. Entonces nos metimos a la sierra y antes de comenzar la ceremonia, cualquiera diría, bueno, escogieron el volantín, que es el árbol que se utiliza. Es un árbol muy recto. Ahora observen, ¿qué se le pide a los que van a participar? Rectitud en esos 40 días, de todo tipo. Cuidar el verbo, bueno, es algo muy especial. Entonces, ese árbol se había escogido previamente y se le hicieron oraciones y se hizo la danza del perdón. Se le pidió permiso al Señor del Monte, que eso siempre lo han sabido las personas de campo. Después, forzados por la Inquisición, tuvieron que cambiar el nombre a dichos seres y decirles, no, pues es la fiesta de San Miguel Arcángel, no, pues es la fiesta de tal, y llevar las ofrendas a las cuevas, al monte. Tuvieron que revestir el conocimiento sagrado de Anáhuac tras la religión católica. Así fuimos, se taló ese árbol, que era un árbol muy, muy alto. Hoy que lo pienso, yo creo que tendría como unos 20, 22 metros aproximadamente. Se taló, cayó el árbol y se nos había dado una condición para hacer el rito: que no estuviera ninguna mujer, por malvibrosa, que no estuviera ninguna mujer. ¿Saben por qué? Porque era un rito masculino. Al final, dicho árbol va a fertilizar o a fecundar la tierra. Entonces, ese es un rito de varones. En la Sierra de Puebla, por ejemplo, se habla de pozas masculinas y femeninas. Es decir, entra una mujer a una poza que es femenina y se mantiene el agua clara. Entra un varón a la poza que es masculina y el agua se mantiene clara. Entran cruzados y el agua toda se pone turbia. ¿Por qué? Por su magnetismo. Son detalles que a veces no vemos. Igual en la Sierra de Puebla, en la noche de San Juan, por ejemplo, se hacen ritos a las plataneras. Se le entierra un cuchillo que no haya cortado carne, nuevo, y después de la medianoche se retira, y en la savia vegetal que le quedó se lee el nombre del esposo de la dama soltera que lo hizo. Y virginal, por cierto. Entonces, digo, para que no las plataneras apuñaladas, ¿no? Es todo un rito que se lleva a cabo. Sí, yo no las voy a ver por ahí. Vean, eso es magia elemental que aún continúa existiendo en los pueblos.